Yo también quería agradecer a José Rafael Gómez del podcast Universo de Misterios, que estuvimos teniendo una conversación ayer ya la publicó en su podcast sobre el tema del planeta 9, ¿no? Y estas investigaciones que estamos haciendo para ver cómo va eso. Y perdón solamente ya por decir brevemente el titular, José Miguel, y ya vamos contigo, porque también ha habido mucha gente que me ha estado preguntando. Ya hemos estado analizando datos, Nacho y yo, y por lo pronto no hemos descubierto el planeta 9. Hemos descartado el escenario 1 que llamábamos, que era el escenario más optimista, según el cual el planeta 9 sería un objeto brillante de magnitud 18 o 19, pues, y que estuviera en ese campo, y no es así. El asunto es más complicado de lo que habíamos previsto inicialmente, tengo que decir. Héctor, Sí. magnitud 18-19 es ser ultra optimista, ¿no? Hablabais Bueno, de predecir de 20, ¿no? la predicción que barajábamos era entre 18 y 22, que es la que se había publicado en algunos artículos de Mike Brown y Konstantin Batygin, que son los más recientes. Es verdad que hay eh, otras estimaciones bastante más pesimistas que llegan incluso a 26, pero eso ya queda totalmente fuera de lo que podríamos abarcar. Y bueno, nosotros estamos trabajando con esta horquilla entre 18 y 22, que nos parece la más razonable. Hay que tener en cuenta que este es un tipo de planetas que no sabemos cómo es, no hemos visto ninguno. En el sistema solar no hay planetas como este, solo hemos visto exoplanetas, entonces no se sabe qué albedo tiene. Podría estar cubierto de hielo y entonces tener un albedo alto y ser relativamente más brillante, o podría no tener hielo, ser algo rocoso y sería más oscuro, ¿no? Así que no sabemos bien. Ya digo, entre 18 y 22 es lo que se había publicado en los trabajos de Batygin. Nuestra esperanza era llegar a 22 con estas observaciones, eran los cálculos que teníamos. Pero no ha sido posible con estas observaciones que tenemos, sobre todo la primera noche. Las condiciones de SIN eran algo peores. El SIN era de 2 segundos y pico de arco. O sea, les recuerdo que la estrategia observacional consistía en observar el campo una noche y luego 4 noches más tarde y buscar el movimiento de paralaje, ¿no?, de alguna fuente que a la distancia a la que se encuentra el planeta 9, el paralaje nos haría ver un cierto movimiento. Teníamos calculado cuál sería ese paralaje, por tanto, en principio, en mi infinita ingenuidad, yo decía, bueno, pues esto es mirar esas imágenes, buscar un puntito que se haya movido exactamente esta cantidad predicha y ya lo tendríamos. Bueno, nuestra limitación de magnitud ahora mismo está en 20,5 aproximadamente, que es lo que nos limita la primera noche. La segunda noche era mejor, pero claro, necesitas las dos. Porque tienes que ver la misma fuente en la primera noche y en la segunda noche para poder ver ese movimiento. Entonces, si ya en una noche no lo ves, pues esa es tu limitación. Con lo cual solo estamos llegando a ese 20,5, que bueno, está más o menos en medio de ese rango entre 18 y 22, que era el rango previsto, ¿no? Así que eso es un poco una pena, pero vamos a ver qué se puede rascar por ahí. Y simplemente termino con un par de números para que se hagan una idea de, como decía yo, la ingenuidad de mi forma de pensar en esto. Resulta que en ese campo que habíamos visto, que ya les dijimos que era un campo grande, o sea, suficientemente pequeño como para que sea abarcable de observar, pero es un campo grande y por eso necesitábamos un telescopio como el que utilizamos. El número total de fuentes, hasta esa magnitud 20,5 que podemos ver, obviamente cuanto más débil, más fuentes hay. El número total de fuentes es de casi 2 millones detectadas en los catálogos, 1.700.000 y pico mil. O sea, tenemos 2 millones de puntitos que mirar. Si uno coge los catálogos, lo primero que hace es ver esas fuentes, intentar cruzarlas y ver si hay alguna que no coincide, ¿vale? O sea, cuáles coinciden y cuáles no. Bueno, de las que no coinciden puede ser que están en la primera noche y no en la segunda, o que están en la segunda noche y no en la primera. Bueno, pues de las que están en la primera noche y no en la segunda hay 54.000. Y de las que están en la segunda noche y no en la primera hay 275.000 fuentes. No es simétrico el número porque las condiciones eran mejores en la segunda noche. Entonces, hay fuentes que se ven en la segunda noche y no se ven en la primera. Por eso hay más de la segunda a la primera. Entonces, todos esos cientos de miles de fuentes hay que mirarlas y ver si se ha movido la cantidad correcta. Evidentemente, eso no lo podemos hacer a ojo, así que hemos estado ocupados haciendo programas para hacer ese cálculo, ese filtrado.
Y es todo muy complejo porque hay muchas fuentes que se mueven, porque hay asteroides que aparecen y desaparecen, porque hay rayos cósmicos que impactan ahí, porque hay transitorios. Y uno pensaría, bueno, sí, pero que se haya movido la cantidad predicha, habrá pocos. Bueno, pues no. Resulta que cuando tienes 2 millones de fuentes, algo que es improbable ocurre con cierta frecuencia, ¿no? Y hay que estar mirando ojo y un montón de cosas. O sea, tú dices, ¿cuál es la probabilidad de que en la noche 1 aparezca un asteroide en este sitio y en la noche 2 caiga un rayo cósmico justo en el sitio donde tú has predicho que sería donde tendría que moverse el planeta y tal? Eso es improbable. Bueno, pues ocurre. Cuando tienes 2 millones de fuentes y un campo tan grande, ese tipo de cosas ocurren, ¿no? Y con bastante frecuencia. Así que al final uno tiene que ponerse a filtrar cientos de imágenes que tienes que mirar a ojo y demás. Pero bueno, a lo que iba, que estamos un poco eso, limitados por magnitud y lo que sí podemos concluir ya es que no es, si está ahí, es, no está en el rango brillante, digamos, no está en magnitud 18, 19, diría que ni 20 tampoco. Y ese es un primer resultado. Así que nada, seguimos ahí rascando en el ruido a ver si encontramos algo, pero ya les iremos manteniendo. Ánimo, que publicar un artículo es complicado. Gracias, gracias. Bueno, yo creo que aunque sea un resultado negativo, habría que publicarlo también, pero bueno, lo encontraremos. Acabaremos encontrándolo, pero no va a ser cosa de 4 días. Va a haber que estar ahí peleándose con los datos. Yes, we can. Yes, you bet. Pero eso es lo divertido de la ciencia es pelearse con los datos. Claro, claro. Si alguien pensaba que esto iba a ser una cosa rápida, pues no. Y bueno, y simplemente por recordar lo que ya les decíamos, ¿no? Esto, o sea, la probabilidad de éxito aquí depende de una cadena tan grande de cosas que se tienen que dar que tampoco nos vengamos mucho arriba, ¿vale? Para empezar, no sabemos si el planeta 9 existe, o sea, no digamos ya si está ahí o si tiene el albedo correcto o si tiene la magnitud que la podamos ver o si seremos capaces de filtrar bien esos miles de falsos positivos para encontrar el que es. Así que, porque aquí no se trata de hacer estadística, o sea, como te cargues el que es, ya no lo ves. Entonces tienes que, esto es como el precio justo, tienes que filtrar mucho pero sin pasarte. Tienes que acercarte todo lo posible pero sin pasarte al precio justo, ¿no?